Avanzamos rápidamente en nuestro programa, volvemos a la realidad de nuestro país con estos conflictos políticos, sociales que aún nos tienen en vilo. Vamos a conversar con la senadora del PDC, Paola López, a quien le damos la bienvenida. Senadora, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Mario. Muchas gracias por esta cobertura. Un saludo a toda tu audiencia. El perjuicio es grande, ¿no?, en materia productiva, económica, y esto sigue sumando día a día, senadora. El ataque no solamente es político, querido Mario, y eso es algo que quisiera dejarle en claro a todos los televidentes. Este es un ataque a Bolivia, a su institucionalidad. Ya son varios días en los que hemos tratado de dialogar, como siempre es la premisa del presidente, pero ya estamos viendo que el ataque en este caso viene de una forma planificada, estructurada, con intenciones políticas, ataque de componentes híbridos, le podría decir yo, con una fachada de política, con una fachada de derechos humanos, una fachada de organizaciones sociales, que en el fondo tiene un propósito que es desestabilizar y atentar contra la institucionalidad de nuestro país. Bueno, en todo caso, lo que usted nos está refiriendo en este momento, de pronto lo podemos juntar, permítame ese término, con lo que sucedió, ¿no?, con los argentinos que fueron expulsados de nuestro país, que venían con el rótulo de derechos humanos y no los dejaron ingresar al territorio nacional. Sí, podríamos desglosar en varios ataques, como le digo, sistemático e híbrido, porque vienen con una fachada, pero en el fondo tienen una agenda política. Tuvieron incluso la desfachatez de venir con unas poleras, unos chalecos de emisión de derechos humanos, cuando no se encuentran acreditados por ningún organismo internacional, que es una de los cuestionamientos que hice el primer momento que me enteré. Yo soy activista de derechos humanos, de la democracia desde Estados Unidos. Cuando me encontraba viviendo allá, yo conozco perfectamente cómo es que se maneja una misión de derechos humanos. Por eso estoy muy preocupada, muy molesta con esta delegación que prácticamente usó un disfraz para poder ingresar a nuestro país y poder mantener una agenda mentirosa, divisionista. Estaba liderado por una exdiputada, Vanina Biasi, que en su momento, cuando fue diputada, usaba el micrófono de la Asamblea de Argentina para poder promover el odio en contra de los judíos. Imagínate, esa mujer no mide, esa mujer puede volver nuestro territorio en un lugar de guerra internacional, un lugar de odio, así que tenemos que tener mucho cuidado los bolivianos al momento de dejar que estas personas entren en nuestro país. Lo que usted refiere, esto de la acreditación, es importante que la gente lo sepa, porque muchas veces a través de lo que son las informaciones y todo ello, la gente maneja pautas un poco muy superficiales, ¿verdad? Y dicen, caramba, ¿por qué los expulsaron si tenían todos los papeles? Como ellos referían, tenemos los papeles totalmente legales para ingresar a Bolivia. Pero esto de la acreditación como Comisión de Derechos Humanos de organismos internacionales que tienen que ver con los derechos humanos a nivel mundial es importante, ¿no? Nadie puede arrogarse, venir, como usted dice, con un chaleco, una polera de derechos humanos y decir que está ingresando como comisión para revisar qué es lo que sucede en el país. Imagínese cuán grave es esta situación cuando realmente lo requiramos como país. ¿Cuándo vamos a saber que sí, que es no? Entonces, en este caso sí hay la forma de recurrir para saber qué misión traían, ¿no? Ellos se basan en una invitación que le realizó una serie de diputados y senadores de la línea del vicepresidente Edman Lara, una carta con el membrete de la Asamblea que la firman algunos parlamentarios, no todos, son como unas 7 firmas identificadas, donde ellos se basan en base a esa carta, una invitación formal para poder venir, pero ellos son activistas, ellos no son parte ni de una misión política ni de una misión de derechos humanos, lo cual se ha constatado con la Embajada de Argentina ayer antes de proceder a la deportación. Bueno, ahora, pero esta invitación no ameritaba de pronto la posibilidad de que esta comisión, entre comillas, pueda haber ingresado al país. Es una carta de invitación, digamos, si no de todo el Parlamento, pero de algunos parlamentarios.
Eso creo yo que fue uno de los errores, porque venían con los chalecos de misión de derechos humanos, venían con un mensaje, podría haber entrado como turistas irregular y no hubiera llamado la atención de las alertas de nuestras autoridades, pero ellos se presentaron como una misión de derechos humanos y al mismo tiempo con una misión política, porque también estaba liderado por un diputado en función activa en este momento, Juan Marino, si no me equivoco, pero que tampoco él habría habilitado su misión política, como en este caso vendría a ser por medio de Cancillería de nuestros países. Así que realmente alerta, llama la atención. Y bueno, me habían comentado que querían también hablar de la ley de excepción, que son varios asuntos que requiere Bolivia de manejar con mucha fuerza, con mucha delicadeza para proteger su institucionalidad. Bueno, dejemos por un momento, ¿no?, lo que ya sucedió con estos súbditos argentinos que fueron expulsados. Ya sabemos que querían ingresar como una comisión de derechos humanos, no estaban acreditados tal como debe ser. Ya esa situación ha sido salvada y el gobierno nacional está en todo su derecho en lo que se refiere al contexto internacional también para tomar esa determinación. Esta ley de excepción, que hasta el momento mucha gente dice, ¿por qué no la pone ya vigente o por qué no actúa el gobierno para de una vez pacificar o de una vez frenar estos movimientos que siguen dañando al país? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué no lo hace el gobierno? La ley de regulación de estados de excepción era importante poder promulgar, porque es como cuando una familia se compra una casa y al comprar la casa se da cuenta que no tiene cerradura, no tiene cámaras de seguridad. Es algo importante para la tranquilidad, no es que nos van a robar todo el tiempo. Entonces, el estado de excepción es una institución que requiere todo país. Ningún país no tiene un estado de excepción o estado de sitio. Y en este momento ha generado un gran debate, ¿no? Porque hay también un grupo de personas que dice no, que no se debe decretar un estado de excepción porque va a llamar a muertes. Pero el mensaje es claro, Bolivia se respeta tanto con la deportación de estos activistas que vienen a promover el odio y la división en Bolivia y la injerencia sobre una ideología política. Bolivia se respeta. Bolivia en este momento se está encontrando con un país deshecho en su institucionalidad, una constitución que ha llamado a muchas fugas legales, que no nos protege a todos los bolivianos en general, sino que nosotros tenemos que pensar en los 11 millones, no solamente en un grupo. Entonces la ley de regulación de estados de excepción debía haber estado promulgado desde hace mucho tiempo, pero tal vez ha sido un error del Ejecutivo no pensar que iban a haber fuerzas tan maquiavélicas, en este caso desde el Chapare, que puedan provocar tanta muerte en silencio. Ya son 15 muertes, como ves, ese grupo de argentinos dice 8, 9, 11 muertes. Sí, hay muertes, pero del lado de los que estamos protegiendo la institucionalidad. Hay gente que se estaba transportando para buscar salud, morían en ambulancias, choferes de camiones que han muerto en sus camiones. ¿Dónde están los derechos humanos ahí, no? Ellos realmente necesitan el estado de excepción, como dice la palabra, es de excepción. Y en este momento yo le pido a todos aquellos políticos que ya están fuera del poder que dejen gobernar el país, que no acudan al financiamiento del narcoterrorismo para que podamos seguir ocasionando muertes. El gobierno, no le puedo decir si Rodrigo lo va a decretar, pero en este momento el presidente Rodrigo, pero yo considero que si siguen habiendo cifras trágicas, tendría que tomar esa decisión. Ahora, en esa parte que es importantísima, un estado de excepción en nuestro país, muchos sectores lo están pidiendo, la sociedad civil lo está pidiendo, ¿no? Porque al final los problemas van a continuar y el radicalismo de estos sectores movilizados al parecer también van a continuar. Ustedes como parlamentarios no pueden exigir, no pueden presionar al Ejecutivo para que el estado de excepción se dé en el país. Estamos en constantes reuniones, sobre todo de la bancada. Debo aceptar que nuestra institucionalidad está muy dividida.
está debilitada. Los 5 años, los 20 años que tenía Evo Morales y los últimos que tuvo Arce han servido para un plan de desestructurar nuestra institucionalidad. A ello puedo nombrar las fuerzas, ¿no? En este caso, nuestras fuerzas militares estamos reorganizando, volviendo a la institucionalidad que era antes los escalafones, el respeto a la meritocracia. Recién estamos ordenando la casa y es donde más nos quieren golpear porque saben que nuestra institucionalidad está débil, pero nos estamos recuperando a paso veloz. Ya tenemos la primera tanda, se podría decir, de ascensos militares, ya también viene la de policiales, entonces todo en base a la ley, a la LOFA, ya no en base a normas inconstitucionales como estaba acostumbrado antes el MAS. Ahora realmente se respeta lo que son los puntajes, la meritocracia, y eso está regresando. En ese sentido te puedo decir que la ley de excepción necesita de tener una fuerza bien estable. Senadora, ya para finalizar, el pedido de los movilizados en este momento, tanto Tupac Katari, Central Obrera Boliviana, un sector, porque no es todo el proletariado que están en ello, están pidiendo la renuncia del presidente en el Parlamento. Si es que esto se sigue dando, si es que esta presión se sigue dando en el Parlamento, ¿cómo ven ustedes? ¿Tendría que darse la renuncia del presidente si es que siguen estas movilizaciones perjudicando al país? La Constitución lo prohíbe. Tenemos 2 años para poder pedir una revocatoria. En este caso, como tú bien mencionas, las instituciones, incluso las organizaciones sociales, han sido paralelizadas porque no son todos. Están divididos y nosotros deberíamos llamar a la unificación. No pueden tener personería jurídica 5 versiones de la COP o 3 versiones de Tupac Katari o de las Bartolinas. Tiene que ser solo una. Al final, ¿a quién vamos a escuchar? ¿Cuántas cabezas tienen? Entonces ellos mismos tienen que organizarse. Imagínate, el señor Evo Morales, el perseguido prófugo desde el Chapare, llama a la COP a desvincularse de las departamentales. O sea, estamos hablando de un discurso, de una narrativa de división, incluida de las organizaciones sociales. Entonces ellos, yo pienso que tienen que tener su organización, su unificación y no perder sus personerías jurídicas que tanto les ha costado tener. Ahora, senadora, una vez más, los pedidos, el pliego petitorio de la Central Obrera Boliviana ha sido atendido por el gobierno, de pronto no solucionado todos los puntos, porque al final nunca se solucionaron todos los puntos, ¿no? Ni siquiera la parte del incremento salarial. Entonces, ahora cuando se nota nomás que es una situación política, una petición política, ¿hasta cuándo más las autoridades tienen que estar esperando que esta gente se siente a dialogar cuando, reitero, el perjuicio económico y de las vidas de los bolivianos está en peligro? La mayoría de los sectores se han sentado a dialogar, la mayoría han firmado acuerdos con el gobierno. Ya aquello que continúen y persistan ya es con un afán de desestabilizar y de un golpe que es ilegal en nuestro país y que no lo podemos permitir. Nosotros, la Asamblea, los parlamentarios, estamos en constantes reuniones con el Ejecutivo para poder restaurar el orden, sobre todo en La Paz y Santa Cruz, que son los más afectados. Senadora Paula López del PDC, queremos agradecerle su tiempo por estar con nosotros. Veremos cómo va avanzando esto de las negociaciones. Muy amable. Muchas gracias, estaré atenta.